Buenas, soy Javier Salmerón y estas son las prácticas de informática. En este vídeo vamos a hablar de quizás el elemento más frustrante entre todos los que programan, tanto programadores profesionales como incluso alumnos de programación. Hablamos de los errores y los warnings. Comenzamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es explicar qué es uno y qué es otro. Empezamos por los errores. Se tratan de fallos que puede tener nuestro código que hacen imposible el proceso de generación de ejecutables. Es decir, que la compilación y la vinculación se interrumpen porque hay un fallo y por lo tanto no se puede generar el programa. Tal y como viene aquí, puede ocurrir tanto en la compilación como en la vinculación. ¿Y qué ejemplos de errores hay? Pues pueden ser errores de sintaxis, de no haber utilizado bien los elementos que se describieron en el vídeo de C básico. Pueden ser referencias erróneas, es decir, variables que no existan, librerías que no existan. Las librerías, recuerdo que las veremos en la práctica 2. Otro ejemplo podría ser hacer uso de operaciones inválidas, hacer expresiones que realmente no se pueden utilizar, o hacer cambios de variables que no son adecuados. Estos son ejemplos entre muchísimos errores que podemos tener en nuestro código. Y los otros son los warnings, que en español se traduce como advertencia. Pasa que ponemos warning porque quizá es la jerga más común entre cuando se programa, de tener errores o tener warnings. Y son también problemas en el código, pero en este caso sí permite la compilación y vinculación del ejecutable. Pero claro, eso no significa que nuestro código esté bien, sino que a lo mejor el fallo se va a manifestar cuando estemos ejecutando el programa. Ejemplos de ello pues pueden ser variables que no se usan, pueden ser conversiones de datos, tal y como vimos en el vídeo de conversión de datos, que no estén bien hechas, o puede ser un uso inadecuado del lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Hacer uso de estructuras o funciones o elementos de código que no estén recomendados su uso o directamente estén en desuso. Bueno, pues ahora que sabemos qué son los errores y qué son los warnings, lo que vamos a hacer es ver unos cuantos ejemplos en ThinHive. Este es el primero de una sucesión de vídeos que mostraremos con diferentes errores que seguramente os encontraréis. Así que vamos a ello. Aquí tenemos el primer código. Si os fijáis, tenemos una variable entera A, hacemos una asignación y ya está. Parece simple. Si nosotros le damos a ejecutar en ThinHive, veremos que eso no es posible. Nos sale aquí abajo una ventana de errores de compilación, errores o advertencias, es decir, los warnings que yo había comentado. Pues veamos qué error nos pone. Están en inglés, por cierto. Dice, el value it required as left operand of assignment. Es decir, no se esperaba que hubiera ahí un 20 igual a A. Es decir, que en la parte de la izquierda tenemos una expresión y no una variable. Claro. Fijaos que, si recordáis del vídeo de sentencias de asignación, la sintaxis era variable igual a expresión, no expresión igual a variable. Por lo tanto, tenemos un error de sintaxis. ¿Cómo se solucionaría? Pues poniéndolo correctamente, A igual a 20. De esta forma, sí compilaría sin ningún tipo de error. Vemos aquí una advertencia, pero ya iremos después a la cuestión de las advertencias. Bien, vamos al siguiente ejemplo. En este parece que tenemos dos variables, A igual a 10, B igual a 20, o sea, dos variables y hago dos sentencias de asignación. En principio parece que está todo correcto, así que si yo le doy aquí a compilar o a ejecutar incluso, deberíamos poder. Pero no. Nos sale aquí un error, expected punto y coma before B, o sea, se esperaba un punto y coma antes de B. El truco antes que nada es, si hacemos doble clic, nos dice la línea donde puede estar el error. La línea, ¿qué es esta de aquí? Pues, claro, si vamos a esta línea, en principio no parece que haya nada raro, pero vamos a volver a leerlo. Dice, se esperaba un punto y coma antes de B. O sea que antes de B se esperaba un punto y coma.
Ah, claro, aquí arriba. Claro, es que esta instrucción no tiene un punto y coma. Y ese era el gran problema que tiene este código. Sí, es verdad que uno esperaría que te dijesen mejor, oye, que en la instrucción a igual a 10 no hay un punto y coma. No que se vayan a la instrucción de después y te digan, oye, que es que yo esperaba un punto y coma. Es verdad que los mensajes de error del compilador de C, muchos de ellos no son lo más intuitivo del mundo. Pero bueno, es cuestión de acostumbrarse y entender a qué se refiere realmente. Entonces, en este caso, era un punto y coma que faltaba. Y este error lo cometéis mucho, así que estad muy atentos. Ahora, si compilo, ya no tengo errores. Aquí abajo. Muy bien, vamos al siguiente. En este caso, tengo una variable de tipo float, simple precisión, y le guardo un cálculo del área. En este caso, suponiendo que hay un radio 3, ¿no? 3 por 3 por pi, ¿no? Pi r cuadrado. Bueno, parece que aquí al menos no parece que haya nada raro. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Pues nos salen dos errores. Y, como siempre, lo que vamos a hacer es darle primero doble clic a ver dónde está. Dice que está en esta línea. Dice, error, tipo define, el nombre define no lo conozco. ¿Cómo que no lo conoces? Así sabemos que para crear constantes es precisamente utilizando define. Pero ojo, si revisáis el vídeo, la sintaxis era define pero con una almohadilla delante. Así. O sea que realmente de nuevo estamos ante otro fallo de sintaxis. Y ahora claro, aquí el error era la misma línea y decía que esperaba un... Este quizás es más crítico, pero otro truco es que muchas veces un error desencadena otro error, pero realmente son todos fruto del mismo error. De hecho, si yo ahora compilo, no hay ninguno. O sea, que no es que realmente eran dos errores, sino era uno que provocaba otros errores después. Eso os pasará mucho. Es probable que tengáis un código, cometáis un error y salgan cerca de 5 o 6 errores. Pero realmente el fallo está en un punto. Así que no os preocupéis si veis de repente, cuando compiléis, un montón de errores, porque es muy probable que sea fruto de unos pocos. Fijaos también, cuando cometáis errores de este estilo, el coloreado del código nos ayudará mucho. Fijaos que cuando están, en este caso, cuando son constantes, nos lo pone todo verde. ¿Verdad? Si yo me hubiera equivocado, como ha pasado antes, y no lo pongo, fijaos que ha cambiado el color. Por lo tanto, os iréis acostumbrando a cuando de repente hay un color que no encaja, pues diréis, oye, aquí hay algo que está fallando. Así que, tenedlo muy atento. De nuevo, otro fallo de sintaxis. Vámonos al siguiente. Aquí tenemos un código, int a, lo guardo en una variable res. No, mentira, o sea, tengo una variable a, guardo un 20 en una variable res y ya está. Entonces voy a compilarlo a ver qué pasa. De nuevo, un error. Dice en la línea 7. Es por eso que es importante también tener aquí los números de línea. Vamos a ver. Pues dice que res no existe. Primer uso en esta función. Claro. Estamos diciendo que lo guardemos en una variable res, pero es que las variables sabemos que hay que declararlas. Se dejaba bien claro en el vídeo de sentencia de asignación que lo que hay en la izquierda, la variable de la izquierda, ha tenido que ser declarada previamente. Y aquí no está. Así que claro, teníamos que crear esa variable res. De hecho, como A parece que no se usa, pues la podemos borrar incluso. Y ahora ya sí, compila sin problemas. Así que aquí tenemos unos cuantos errores de código y lo importante es que que sepáis bien interpretar qué es lo que quiere decir el mensaje de error. Ahora me voy a centrar también en la parte de los warnings, puesto que muchísimas personas, incluso profesionales, tienen siempre la tentación de decir, bueno, como el código compila, yo paso de los warnings, que seguro que el código va bien. Y seguramente vaya bien en muchos casos, pero habrá muchísimos en los que tendréis un montonazo de problemas y todo por no mirar los warnings. Y para muestra, el siguiente código. Tenemos aquí
tres variables, a, b y c. A la variable b le doy el valor 30 y a c digo que le doy el valor b entre a, esa expresión. Si esto yo lo compilo, me sale ningún error. Y digo, ah, magnífico, pues voy a ejecutarlo. Y de repente aparece esta ventanita que os sonará mucho de cuando un programa falla. Efectivamente, esto es que ha fracasado el programa. Lo que se conoce normalmente como petar o en inglés crash. Así que, en ese caso, pues, esto es lo que ocurre. Y todo por... ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ha pasado realmente? El truco, en estos casos, es ver el depurador. Si ejecutas el depurador, pues, y hay un caso como este, que falla el programa, lo que va a pasar es que nos va a poner un punto de ruptura cuando el programa ha fallado. Entonces, fijaos que aquí arriba dice, el programa se interrumpió anormalmente. Arithmetic exception, excepción aritmética. ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues, si vamos a las locales, vemos que al hacer c igual a b entre a, b vale 30, pero a vale 0. Claro, a vale 0 o incluso otro valor porque es que no le hemos dado valor. Entonces, claro, al hacer b entre a, b entre 0, el programa, pues, eso ocurre, que falla, crash o peta de manera informal, ¿no? Bueno, ¿y cómo podemos haber evitado todo esto? Fijaos que aquí abajo hay un warning, este de aquí, que dice, advertencia, la variable a se está utilizando sin inicializar. Efectivamente, estoy usando aquí la a sin inicializar. Y es de ahí la razón de todo el fallo. O sea que si hubiéramos visto ese warning, no nos habría ocurrido este problema. Así que seguimos. Bueno, este de aquí que dice que la variable c la estamos poniéndole un valor, pero no la estamos utilizando, es lo que decíamos de variable inútil. Ese sí es un fallo menor en este caso porque, claro, no sabemos cómo mostrar por pantalla ese tipo de cosas. Pero seguramente en vuestro código, si veis que hay alguna variable que no estéis utilizando, pues las podéis quitar. Y ya el último. Ahora tengo aquí una variable a, que le doy 10, y ahora digo, vale, pues ahora quiero que valga 20 más, ¿no? Pues a más 20 y ya está. Si yo esto le doy aquí a compilar, dice, cuidado, que hay una instrucción que no sirve para nada. Esta de aquí. Dice que esta instrucción no sirve para nada. ¿Por qué? Claro, porque es que eso no es una expresión de asignación. Para cambiar el valor de una variable hay que usar expresión de asignación. Una expresión de asignación es variable a la izquierda igual expresión a la derecha. Así sí cambia. Pero antes no. Antes era simplemente una expresión sola. Y por eso, pues, si hubiéramos dado a depurar, en este caso, ya que estamos, vamos al depurador, pues si yo depuro, poniendo ahí mi puntito de ruptura, tal y como vimos en el vídeo, ahora mismo a no vale nada, doy un pasito para adelante, dice que vale 10, y se salta esta instrucción, porque como es inútil, pues no hace nada, y se queda como 10. Así que, mucho cuidado con eso. Siempre leyendo los warnings, para que no tengáis ningún tipo de problema. Y con esto ya hemos visto unos ejemplos de errores y warnings. Como siempre, la manera de evitarlos es práctica, práctica y mucha práctica. En cualquier caso, durante la asignatura haremos más vídeos con más errores y más warnings que sean interesantes de tener en cuenta. Así que nos vemos en el próximo vídeo.